La última vez que compartí con ustedes, para aquellos que recuerdan y para los que no les voy a dar un poquito de recordatorio, aprendimos de Ana, de la esposa de Elcana y madre de Samuel. Aprendimos que debemos nosotros seguir adelante y no desfallecer. Aprendimos que no debemos darnos por vencidos, aunque no escuchemos la respuesta o no tengamos la respuesta de nuestra oración cuando nosotros queremos. Porque eso no quiere decir que Dios no está con nosotros, solamente es que Dios está preparándonos a nosotros o preparando las circunstancias para que entonces recibamos lo que tiene para nosotros y la respuesta a nuestras oraciones. El día de hoy vamos a continuar un poquito porque aunque sabemos que Dios está con nosotros y sabemos que Él no nos deja y sabemos que podemos confiar en Él, a veces nos preguntamos, Señor, ¿puedes tú usarme a mí? Señor, ¿será que yo puedo servirte? Porque cuando empezamos a venir en la iglesia, hay el deseo, el Espíritu Santo pone el deseo de servir. Y a veces nos preguntamos, pero ¿será que yo puedo servirte, Señor? ¿Será que puedes tú usarme? Así que el día de hoy vamos a tocar este tema. Y para comenzar, vamos a ver un pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 1 al 10. ¿Bien? Los que no tengan Biblia creo que lo van a poner aquí. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Sana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Amén. Muy bien. Fíjense bien, es un pasaje que yo creo que leemos cada Semana Santa, ¿verdad? De la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero lo interesante de este pasaje es que encontramos algo que dice ahí que nos llama mucho la atención. Porque en el versículo 3 dice, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Fíjense bien. ¿Ustedes creen que Dios necesita algo? ¿Dios necesitará algo? De hecho, leemos en Hechos, capítulo 17, versículos del 24 al 25, algo interesante. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. Dice, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo.
Por el contrario, Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. Tú y yo necesitamos alimento. Tú y yo necesitamos agua. Tú y yo necesitamos cosas para sobrevivir. Dios no necesita nada. Él no nos necesita ni siquiera a nosotros. Si nosotros, Él sigue siendo Dios. Nosotros le necesitamos a Él. Amén. Nosotros necesitamos venir y levantar nuestras manos y adorarle y alabarle. Nosotros necesitamos de Él. Él no nos necesita. Él no necesita nada. Pero en este pasaje, Él dice que le dijera a la persona que tenía el pollino, el Señor lo necesita. Si vamos al Salmo 50, versículos 11 y 12, también leemos algo interesante con respecto a Dios. Dice, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice Dios. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, todo es de Dios, todo es de Él. Mas sin embargo, en este pasaje específico, el Señor necesita algo. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Dios necesitó ese pollino. Dios necesitó ese burrito. Ese pollino lo necesitaba Él. Y debemos notar algo que es muy interesante. Él no necesitó un caballo grande, fuerte, alazán o de pura raza, grande, guerrero. Él no necesitaba eso. Él no pidió un caballo así. Él pidió un pollino. No un caballo grande con una musculatura fuerte que pudiera él entrar así. No, Él pidió un pollino. En uno de los momentos más críticos, más importantes de Él, una semana antes de que fuera crucificado, Él pide un pollino para entrar a Jerusalén. ¡Qué tremendo! Ahora, no solamente pidió un pollino porque tenía que cumplir una profecía. Había otra razón también. Y la profecía que Él cumplió está en Zacarías capítulo 9, versículos del 9 al 10. ¿Okay? Y esa profecía nos dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? Esa era la profecía. Y entonces, obviamente, él estaba cumpliéndola. Pero no solamente pidió un pollino para cumplir la profecía. Había algo más que nosotros hoy vamos a aprender. Jesús, fíjense bien, usó un pollino, un animal de carga, un animal que está acostumbrado a llevar una carga. No usó un caballo para guerra, un caballo entrenado con grandes músculos. Él necesitaba un humilde burrito. Y el burro, como dije anteriormente, es un animal de carga. Si ustedes ven o van a nuestros pueblos, ustedes se pueden dar cuenta que muchas veces vemos a los burritos con una carga tremenda. De hecho, resisten bastante carga. Yo he visto fotografías donde el pobre burrito va, pero bien cargado, y bastantes cajas, y hasta la gente va arriba de él. Y el burrito ahí va, el burrito bien que resiste, porque es un animalito que es usado para aguantar y para resistir carga por largo tiempo. Era muy importante este burrito, porque la carga que ese burrito llevaba era una carga grande. Llevaba una carga preciosa.
Llevaba una carga que era una bendición para ese burrito. Y de ese pollino tenemos muchas lecciones nosotros que aprender. Una de ellas es que la carga es nuestra bendición. ¿A quién estaba cargando ese burrito? ¿A quién estaba cargando? A Jesús, exactamente. La carga de ese burrito era Jesús. La carga de ese pollino era Jesús. Y déjame decirte una cosa. La iglesia no fue edificada por caballos sementales. La iglesia no fue levantada por caballos grandes, fuertes, musculosos, que supieran guerrear. La iglesia fue levantada por pollinos que llevaban la carga de Jesús. La iglesia fue levantada por hombres, o ha sido levantada por hombres y mujeres que han llevado esa carga de Jesús en sus lomos y han estado cabalgando y caminando. Una familia fuerte, una familia grande, una familia que es estable, ha sido edificada por hombres y mujeres que han llevado una carga. Y las familias sólidas han sido edificadas así por parejas que decidieron llevar esa carga. Y en la iglesia, hermanos, en la iglesia también hay mujeres, hombres y mujeres que están llevando también esa carga. Esa carga por la alabanza, esa carga por la oración, esa carga por las finanzas, esa carga por enseñanza, esa carga por aquellos perdidos. Amén. Tú y yo llevamos esa carga y esa carga es nuestra bendición. Esa carga se llama Jesús. Y cuando tú y yo llevamos esa carga, es una carga que es una bendición, porque vivir para Jesús es una bendición, aunque sí es una carga y muchas veces sí se hace pesada. Porque vivir para Jesús implica llevar la carga de Jesús, implica permanecer firmes a nuestras convicciones, firmes sobre todo ante la sociedad que nos rodea. Pero cuando aprendes tú a llevar esa carga, es una bendición. Dios necesita pollinos que lleven la carga para que su reino sea establecido. Hay gente que quiere bendiciones. Sí, yo quiero que Dios me bendiga, pero no están dispuestos a llevar la carga ni a pagar el precio. Oh, no. Si ustedes recuerdan, los grandes guerreros en la historia, cuando conquistaban, como por ejemplo Napoleón, se hacían estatuas o fotografías, y muchos de ellos montados en caballos grandes, como para impresionar y para hacer ver mi autoridad y mi fuerza y mi poder. No así nuestro Señor Jesús. Él no necesita de esos caballos. Él prefirió montar un humilde pollino. Él no necesita caballos grandes, poderosos. Él necesita solamente personas que estén dispuestos a llevar la carga de Jesús. Él no necesita esos caballos grandes que representan nuestro talento o nuestro canto o nuestra habilidad o nuestra destreza o nuestro dinero. Él no lo necesita. Él solamente necesita a alguien que esté dispuesto a llevar la carga. El Rey de Reyes no entró en esa entrada triunfal arriba de un caballo alazán. Él entró arriba de un pollino, arriba de un animalito pequeño y humilde. Porque Él puede usar a quien Él quiera.
Él puede usar a quien Él quiera siempre y cuando esa persona esté dispuesto a llevar la carga. Una persona que no tiene carga por el reino no va a ver esa carga como una bendición, sino como una molestia. Lamentablemente, cuando tú no llevas la carga, con la pasión por Jesús y por su reino, cuando estés tú sirviendo va a ser una lata y no va a ser una pasión. Vas a ver el servicio en la iglesia o el servicio a Dios como una molestia, en lugar de verlo como una bendición. Lamentablemente eso sucede en toda iglesia. Hay quienes tienen la carga, hay quienes llevan la pasión, hay quienes dicen: Señor, yo quiero que tu iglesia, Señor, se extienda. Yo quiero ser, Señor, lo que haya que hacer para poder servir, para poder apoyar la visión, para poder, Señor, alcanzar a la gente. Y hay aquellos que están sirviendo, hay aquellos que lo hacen con un corazón sincero, con un corazón agradecido y con un corazón apasionado por Jesús. Amén. Pero hay aquellos, lamentablemente, que se creen caballos alazanes. Y vienen entrando y vienen, pero así, con el crin y todo, ¿verdad? Y el Señor no puede usarlos porque están llenos de ego y no de la carga de Jesús. Y estoy aquí, sí, y no, se va a hacer lo que yo eso no lo hago, yo soy. Y yo no hago eso. No tienes carga, no tienes pasión. Estás lleno de tus habilidades, de tus destrezas. Pero Dios no quiere eso. Dios puede usar a quien Él quiera. Y muchas veces queremos vivir también un evangelio muy light. No queremos llevar esa carga. No, ¿qué van a decir? No quiero que mis amigos se burlen de mí porque saben que yo soy cristiano y voy a la iglesia. Y ahora ya no tomo, ni fumo, ni hago esas cosas, esas fiestas. No, ¿qué van a decir? No quiero que me dejen de invitar a las pachangas. Esta es la carga de llevar a Jesús. Aquí le dice: mis amigos no quieren salir conmigo porque ya no voy a donde ellos van. ¡Qué bueno! Porque tú llevas una carga más importante. Hay muchachitas que dicen: yo no tengo novio porque no quiero hacer lo que él quiere y no quiero darle una prueba de amor. Pues qué bueno, porque llevas una carga muy preciosa. Llevas una carga preciosa. Tienes que pararte firme en lo que nosotros creemos. Esa carga se llama Jesús. Y es una bendición tener esa carga. Otra lección que tenemos que aprender de este burrito, de este pollino, es que Dios llama a los que no se sienten calificados. Dios llama a los que no se sienten calificados. Por si tú un día has pensado: es que yo quiero servir, pero es que yo no sé, yo no sé nada. Es cierto, Dios llama a los que no se sienten calificados. ¿Tú crees que ese burrito al lado de un caballo así alazán, cómo se habrá sentido? ¿Quién soy yo? Soy un burrito. Amén. Fíjense bien, Lucas 19:30, que es la misma historia, pero en el Evangelio de Lucas, dice algo muy interesante. Lucas 19:30 nos pone esta historia y dice: diciendo Jesús: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Ningún hombre ha montado jamás. Era un burrito que no tenía instrucción, era un burrito que no había tenido entrenamiento ninguno. Tal vez ahí había caballos entrenados para la guerra. Pero Dios escogió a un pollino que jamás
Había sido entrenado, un pollino que nunca había hecho nada, porque ningún hombre jamás le había montado. Esto quiere decir que no tenía entrenamiento. Y déjame decirte que si Dios te va a usar, no necesitas saberlo todo. No necesitas. Hay gente que quiere servir, pero dice, pero es que yo nunca lo he hecho. Pero es que yo no he ido al seminario. Pero es que este burrito, nadie lo había montado. No necesitas tener un grado de teología para servir a Dios. Lo primero que necesitas es que tu carga sea Jesús. Que tu carga sea Jesús. Porque déjame decirte que al final de todo a la gente no le interesa si la Biblia fue escrita en griego, en arameo, en hebreo, o si la ley, o si el pasaje se interpreta de tal o cual manera. Lo que a la gente le importa, lo que desean saber, es ver a Jesús en nuestras vidas. Amén. Eso es lo más importante. Todo lo que desean saber es ver a Jesús en nuestras vidas, porque le llevamos en nosotros. Porque nosotros leemos su palabra, porque oramos, porque buscamos su presencia. Él es nuestra carga. Así que no pongamos excusas. Es que yo no sé. El Señor sabe que no sabes. Por eso es que llamó Él a un pollino que jamás hombre alguno había montado. Jesús llama a los no calificados. Y déjame decirte que los primeros no calificados somos nosotros. El pastor y yo, cuando Dios nos llamó a misiones, no nos sentíamos calificados. Cuando el Señor nos llamó a venir aquí como misioneros, nosotros no nos sentíamos calificados. Jamás habíamos predicado. Jamás habíamos levantado una iglesia. El pastor tocaba en el grupo de alabanza. Yo era su esposa. Pero jamás yo había agarrado un micrófono y predicado la palabra o enseñado la palabra. No teníamos entrenamiento. Mas sin embargo el Señor nos llamó a venir a este lugar y a servirle. Y yo me acuerdo un domingo saliendo de la iglesia, cuando ya sabíamos que veníamos para acá, la que en ese entonces era nuestra pastora, vino conmigo. Y yo me acuerdo que delante de ella yo lloré y le dije, estoy muy nerviosa. No sé qué voy a ir a hacer allá. Lo único que yo sé es que Dios nos está llamando. Lo único que yo sé es que mi esposo y yo sabemos que tenemos que estar allá. No sé qué voy a hacer. Y ella me decía, tranquila, si Dios los llamó, Dios les va a enseñar qué es lo que van a hacer. Y dimos el paso. Y hemos cometido muchos errores, sí. Y seguiremos cometiendo errores, claro, somos humanos y seguimos aprendiendo. Pero aquí estamos, un par de pollinos que no nos sentíamos calificados. Y Dios ha sido fiel. Así que no te sientas mal. Si tú quieres servir al Señor y no tienes ninguna experiencia o ninguna preparación, pero tienes esa carga, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Sí, hay gente que dice que vivir para Cristo es bien difícil. Déjame decirte, si tu carga es Jesús, no lo es. Si tu carga es Jesús, no lo es. Porque no va a ser molestia, va a ser una bendición. Amén. Jesús mismo dijo en Mateo 11, 28 al 30,
unas palabras que conocemos mucho y las hemos leído muchas veces. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Qué más dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es ligera la carga del Señor. Si nosotros como pastores no tuviéramos esa carga de Jesús, esa pasión por Jesús, hace mucho que hoy hubiéramos dejado de ser pastores. Porque déjame decirte, hay muchos que quieren ser pastores. Pero déjame decirte, es emocionante cuando la gente no entiende, cuando hablan mal de ti, cuando se van enojados después de que los ayudaste, cuando te clavan la espalda, el daga por la espalda. No es fácil, no es fácil. Y nosotros seguimos amando y seguimos amando. Y la gente sigue igual porque es gente, porque somos personas, somos humanos. Pero cuando hay pasión, cuando tu carga es Jesús, lo ves como una bendición, no como una molestia. Amén. Pero es que ahí es donde Dios te llama. Si Dios te llama, como Dios llamó a ese pollino, y si tu carga es Él, no te preocupes. Él te va a guiar y Él te va a llevar, porque ligera es la carga. Es cierto. Nuestra carga realmente es ligera porque la carga más pesada la llevó Él. La llevó Él en la cruz. Por eso Isaías 53, versículo 5 nos dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y luego dice: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ligera es su carga. Él llevó la carga más pesada. La nuestra no lo es tanto. Otra cosa que tenemos que aprender de este burrito. Los burritos son animales de aguante, no de velocidad. Somos aguante, no de velocidad. No corremos. No debemos correr. Hay personas que les profetizan: sí, vas a ser un pastor y te voy a llevar a las naciones. Y al día siguiente le dice a su pastor: pastor, ya me voy porque me voy de pastorado. Y nunca ha servido en la iglesia. No, joven, espera. Como dice por ahí un refrán: despacio, que llevo prisa. Es cierto. Es cierto, tenemos que aprender a esperar, a ser pacientes, a aguantar despacito lo que el Señor va haciendo, despacito, teniendo paciencia, esperando que sea el Señor el que nos vaya guiando. Y yo tengo que aprenderlo mucho, lo aprendo de mi esposo. Él es muy paciente, él sí camina despacito, él sí va. Yo soy la más arrebatada. Pero lo bueno es que estamos casados, así que yo no puedo avanzar, porque como voy a la par de él, pues él me jala. ¿Verdad? Eso es bueno, mujeres. Tenemos que aprender a ir despacio. Dios está preparando las cosas y muchas veces nosotros, por impacientes, queremos hacer las cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo. Porque nos creemos más inteligentes que Dios. Y no vemos lo que Dios está haciendo. Entonces tenemos que aprender que si Dios no ha abierto esa puerta, no la empujes hasta que Dios te la abra. Amén. Nosotros tuvimos que esperar 2 años. 2 años. Fueron 2 años, ¿verdad, papi? Para venir para acá. Después de que Dios nos escogió. Después de que Dios nos dijo: te quiero allá.
Pasaron 2 años que tuvimos que orar y esperar hasta que Dios nos dijo, ahora sí, se me van para Asheville. 2 años. Y hay que estar aguantando. Y aguanta. Y hemos estado aquí con esa carga, aguantando despacio por ya 30 y tantos años, 20 y tantos años. ¿Por qué? Porque somos de aguante, no de velocidad. Eclesiastés 9:11 nos dice, fíjense bien, me fijé, vamos a esperar a que me fijé, volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios. O sea, en esta versión que tengo me dice, me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni la ganan la batalla los más valientes, sino los que van, prudentes, tranquilos, despacio, confiando en Dios. Confiando en Dios. Wow. Entonces vemos que tenemos que hacer aguante, animales de aguante, pollinos de aguante, amén. Llevando la carga del Señor. ¿Qué más podemos aprender de este pollino? ¿Qué cosa no podemos aprender? Fíjense bien. Tenemos que aprender que aunque llevamos nosotros la carga, que aunque nosotros estamos trabajando en el reino, Jesús debe ser el que merece la gloria. Dios merece la gloria, no nosotros. ¿Cómo nos enseña esto el pollino? Muy fácil, fíjense bien. El burrito venía por una calle de terracería, porque venían afuera de Jerusalén, y la calle era de terracería, todo ahí era de terracería, no como aquí. Y venía caminando el burrito despacito, con su carga, aguantadito, y de repente entra a Jerusalén y la gente poniendo las palmas y poniendo ahí todo lo que ponían ahí, mantos y todo, delante de ahí del pollino. ¡Wow! El pollino lleva a Jesús. Pero el pollino de repente se le olvida, ¿verdad? Que lleva a Jesús y dice, me están poniendo aquí alfombra a mí. Y el pollino que venía caminando suavecito empieza. Esto es para mí. No era para ti, pollino, es para Jesús. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros empezamos a servir. Tenemos la carga, estamos sirviendo y se nos olvida que la gloria es para Jesús. Que si tenemos lo que tenemos, que si Dios nos ha levantado, no es por nosotros ni para nosotros, es para Dios. Por eso hay muchos que comienzan a caminar humildes, pero al terminar, no les puedes ni hablar. Habla con mi secretaria, a ver si. O sea, ¿really? Se te subió, pollino. Esas mantas y eso no eran para ti, son para Jesús. La carga que nosotros llevamos. Dios quiere que aprendamos a ser humildes todo el tiempo y reconocer que lo que tenemos y a donde el Señor nos va a llevar no es por nosotros, es por Él. Solamente por Él. Por eso nosotros decimos, esta iglesia no es el ministerio de los pastores. Este es el Señor. Nosotros somos la iglesia. Que no se nos olvide. Y a nosotros más. Que no se nos olvide a ninguno de los que estamos cantando aquí, o tocando aquí, o predicando, o a los que están de ujieres, a quien sea que esté sirviendo en cualquier situación, aún los maestros, que no se nos olvide que cualquier cosa que hagamos, como dice la palabra,
Cualquier cosa que tú hagas es para el Señor, solo para Él, y Él merece la gloria. Si yo estoy aquí esta mañana, no es por mi elocuencia o porque yo estudié, no, es por Él, solamente por Él. Porque Él llamó a este pollino que no estaba calificado. Lo llamó, lo trajo aquí y el Señor lo está usando. Pero es Él, que no se nos olvide. Nosotros, aunque llevamos la carga, Jesús debe ser el que merece la gloria. Él merece la gloria. Lucas 19:30, lo último que vamos a aprender de este pollino. Diciendo Jesús, id a la aldea de enfrente, ya lo habíamos leído anteriormente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Pero luego dice Jesús, desatadlo y traedlo. Desatadlo y traedlo. El burrito, el pollino, tenía que ser desatado para poder ser usado. Tú no puedes ser usado por Dios si estás atado a alguna adicción o algún pecado. Tienes que ser desatado primero para ser usado por Dios. Repito, ni tú ni yo, ninguno podemos ser usados por Dios si estamos atados a una adicción o estamos atados al pecado. Tenemos que ser desatados y entonces vamos a poder ser usados. Desatado de drogas, desatado de alcohol, desatado de pornografía, desatado de falta de perdón, desatado de odio, desatado de rencor, de todas esas cosas que nos atan, por las cuales no podemos ser libres para servir al Señor. Hay quienes quieren, es que yo quiero y por más que intento, pero es que te regresas otra vez al lodo porque no has sido hecho libre. Dios quiere usarte, claro que Dios quiere usarte, pero tienes que ser desatado y quieres desear también ser desatado. Cuando estabas atados a los vicios, cuando estás atado a vicios, a inmoralidad, a hábitos, a pecados que no puedes avanzar. Pero cuando Jesús te desata, cuando Jesús te desata y está en ti, te lleva a lugares donde nunca habías pensado que podías llegar. Vas a ver un mundo nuevo. Vas a ver una vida nueva. Y si tú te dejas guiar por Él, Jesús te dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Puede Dios usarte? ¿Puede Dios usarnos a cada uno de nosotros? Claro que sí, claro que sí. Él está deseando usarnos a cada uno de nosotros. No importa si no tienes preparación. Mientras tengas carga y pasión por Él, Él puede usarte.